Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. En la oscuridad infinita de la franja exterior, donde hasta la luz de las estrellas se desvanecía, un susurro recorrió el vacío, un susurro de extinción. Nadie sabía dónde había comenzado, pero las consecuencias eran innegables. Sistemas que una vez brillaron con comercio, orgullo y poder ahora yacían en ruinas. Núcleos planetarios reventados, flotas vaporizadas, gobernantes muertos o desaparecidos. No hubo advertencia, ni declaración, solo silencio, y luego, fuego. Antes de la caída, nos llamaban primitivos. La Tierra era esa mota azul que apenas se sostenía en el mapa galáctico. No éramos parte del Consejo Galáctico. Ni siquiera éramos una especie soberana registrada según sus estándares. Decían que todavía luchábamos entre nosotros con balas de metal y vehículos atmosféricos. Y tal vez lo hacíamos en la superficie, pero bajo esa superficie, en las profundidades de los océanos y enterrados en lunas muertas, construimos dioses. Él recordaba la primera, no la nave de guerra en sí, sino la reunión donde fue aprobada. Se suponía que el general Tavok no debía estar allí. Era solo un analista estratégico de rango medio con demasiadas cicatrices y muy poca paciencia. Pero el viejo cabrón que debía presidir la reunión sufrió un infarto 2 horas antes de que comenzara. Y Tavok, medio ebrio por el aire reciclado y el estrés, entró en la historia. La sala era fría, iluminada con ese resplandor blanco azulado y estéril de los búnkeres clasificados. A su alrededor se sentaban los fantasmas del gobierno surrealista de la Tierra. Figuras cuyos nombres nunca aparecían en los titulares, cuyas decisiones tallaban los huesos de las naciones. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Uno de ellos simplemente giró la pantalla. Mostraba el prototipo WS-01, Nave Mundo 1, un núcleo de asteroide ahuecado, aproximadamente del tamaño de Neptuno, fusionado con billones de toneladas de aleaciones sintéticas y un núcleo de IA cuántica construido con tecnología Pretari robada. El tipo de cosa que no construyes a menos que planees reescribir las leyes de la guerra. Tavok la miró fijamente durante 5 segundos. Luego dijo lo único que había que decir: ¿cuántas tenemos? Eso fue hace 23 años. Ahora estaba de pie en el puente de mando de la WS-07, despiadada, orbitando lo que solía ser la capital de Trian. Sus defensas planetarias habían desaparecido, no eludidas, sino borradas. Ni siquiera lo vieron venir. La nave de guerra había entrado en su sistema detrás de una llamarada solar, moviéndose en silencio, con sus núcleos de energía ocultos. Cuando disparó, no lanzó misiles. Alteró la gravedad. Una sola orden y el planeta se partió como un huevo cocido. Tavok no se inmutó. No vitoreó. Ni siquiera parpadeó. Porque esto nunca se trató de venganza. Se trataba de una advertencia. El Consejo Galáctico había pasado décadas manipulando especies menores, intimidando, esclavizando, despojando recursos y reescribiendo culturas para satisfacer sus necesidades. La Tierra lo había aprendido por las malas. La purga de los Barnach les costó 13 colonias, 6.000 millones de muertos. Sin sanciones, sin justicia, solo risas en las cámaras del Consejo. Así que la humanidad desapareció. O eso pareció. Se retiraron del comercio, colapsaron la infraestructura visible y dejaron que la galaxia creyera que estaban fracturados y moribundos. Pero bajo tierra, bajo falsas ruinas y tumbas cubiertas de hielo, construyeron máquinas destinadas a remodelar el destino. Los imperios se habían reído entonces. Ahora suplicaban. Tavok se giró hacia su interfaz de IA, un delgado disco de obsidiana incrustado en la barandilla de mando. Estado de la WS-09. Oculta, posicionada sobre el solde del Surai Prime, esperando ignición. ¿Y las bajas del ataque a Traban? Pérdida planetaria, 9.300 millones. Pérdida de flota, 476 naves capitales. Resistencia, ninguna. Él asintió. Transmite el mensaje. Un globo hueco cobró vida detrás de él, enviando una onda a través del subespacio.
Una transmisión, corta y brutal, ahora resonaba en todos los canales del Consejo. Esto no es una guerra. Es un ajuste de cuentas. Nos cazaron cuando éramos débiles. Ahora caen en silencio. Uno por uno. Sin piedad, sin tratados. La tierra no olvida. El mensaje terminó. A través de las estrellas, los imperios temblaron. Tavok permaneció en silencio, observando arder los restos de Traban. No era un héroe. Era un recordatorio. Y los recordatorios apenas comenzaban. La llamaron la Purga Barnax. Oficialmente, nunca fue reconocida como un genocidio. Ningún tribunal se reunió, ninguna disculpa fue susurrada jamás. En los registros del Consejo Galáctico, fue marcada simplemente como un evento de reclamación de recursos. Pero Tavok había estado allí. No en la colonia misma. Había estado destinado en una nave patrullera en el cinturón exterior de Kuiper cuando llegaron las noticias. Era uno de los oficiales más jóvenes de la flota terrestre, todavía lo suficientemente ingenuo como para creer que la diplomacia funcionaba, que se podía razonar con el Consejo. Recordaba haber visto las imágenes de un mensajero trinariano. El cielo sobre Arglict 7 floreció en rojo. Plataformas orbitales se derritieron. Niños gritaban mientras bombas de fusión convertían sus ciudades en cráteres. Atmósferas enteras eran arrancadas en minutos. Los Barnax habían afirmado que Arglict había violado los límites galácticos de minería, que era un asentamiento ilegal construido demasiado cerca de una zona de cosecha cristalina. Acusaron a la humanidad de robo, de invasión. El Consejo ni siquiera permitió que la Tierra respondiera. Votaron por unanimidad. Sancionar a la Tierra, permitir a los Barnax hacer cumplir las normas. Lo que realmente hicieron fue entregar 6.000 millones de almas a los verdugos. El hermano de Tavok había estado allí. Ryan, un técnico de logística con una boca ingeniosa y las manos siempre cubiertas de grasa. Solía enviarle a Tavok mensajes con viejos chistes de la Tierra y fotos de la cancha de baloncesto improvisada que habían construido con chatarra. El último mensaje que Tavok recibió fue solo de audio. Estática, pánico, fuego de fondo. Estamos ardiendo. Estamos ardiendo. Ni siquiera. Jesús. Ni siquiera están hablando. Tavok, si recibes esto, dile a mamá. Luego, silencio. Ese silencio vivió en el pecho de Tavok durante 23 años. Ascendió rápidamente después de eso, se unió a proyectos clandestinos, dijo que sí a cosas de las que otros temían hablar. Se convirtió en el tipo de hombre que no parpadeaba cuando un imperio moría, porque el universo le había enseñado algo brutal. O te conviertes en un monstruo, o uno te devora. Así que la Tierra se convirtió en el monstruo. De vuelta en la WS-07, las secuelas de Traban se desarrollaban con una calma inquietante. La IA de la nave, llamada Vigilante, transmitía informes directamente a la interfaz neural de Tavok. Apenas tenía que moverse. Cada aspecto de la nave de guerra respondía a su voz, sincronizado mentalmente. Desde los drones más profundos del casco hasta los cañones de ruptura planetaria en su núcleo, Tavok era la nave en todo menos en carne. El resto de la galaxia no sabía ni la mitad. La WS-07 era una de 13. Cada nave tenía una función diferente, un principio armamentístico distinto. Algunas usaban el colapso gravitacional. Otras empuñaban cañones de singularidad o campos de entropía. La WS-09, la que estaba aparcada sobre el Sol de Del Suray, era un Ignaite solar. Podía desestabilizar núcleos estelares y hacer que las estrellas se convirtieran en novas. No solo destruir planetas, sino borrar sistemas enteros. La Tierra había robado tecnología de cada imperio que se cruzó en su camino. Armamento biológico de los Trasari, manipulación temporal de los Akari, incluso sistemas de interferencia emocional de los Deren, herramientas para hacer que los enemigos sintieran desesperación, culpa y confusión a una escala masiva. La humanidad no solo aprendió de sus enemigos, los superó. En el puente de mando, entró el segundo al mando de Tavok. Un hombre llamado Rendal, canoso, de mirada aguda y leal hasta la médedra. Una vez fue ingeniero de armas, luego un operativo renegado después de que su familia fuera vaporizada durante las incursiones de los Dravik.
La Tierra lo había salvado, o más exactamente, le había dado un propósito. Están entrando en pánico, dijo Rendal, entregándole a Tavok una transmisión visual. Las flotas del Consejo se han retirado de 5 sectores. Los Orat han solicitado conversaciones de paz. Los Gauni están abandonando las colonias fronterizas. Tavok gruñó. Déjalos correr. No encontrarán puerto seguro. Rendal vaciló. ¿Estás seguro de que quieres atacar del Suray a continuación? Sus ciudadanos apoyaron a la Tierra. Hubo movimientos de protesta, disidentes. Tavok se giró. Sus ojos eran fríos. Hielo sin deshielo. Su gobierno votó por el embargo. Sus líderes aplaudieron cuando el embargo trinariano cortó el suministro a nuestras colonias médicas. Dejaron morir a 10.000 niños por poder político. Hizo una pausa. Son los siguientes. El silencio se extendió. Rendal asintió. Entendido. Ambos sabían que lo que venía a continuación era irreversible. No solo una guerra. Una aniquilación. La humanidad ya no jugaba a la política galáctica. Estaba enviando un mensaje grabado en extinciones a escala de sistema. Nunca vuelvan a tocar a la Tierra. Pero Tavok no era una máquina. Detrás del acero y el silencio, todavía quedaban pedazos de un hombre. A veces, flotaban por la noche. Recuerdos de viejos atardeceres en la Tierra, de andar en bicicletas destartaladas con Ryan por suburbios en ruinas, de risas antes de que el mundo se volviera frío. Nunca se lo dijo a nadie, pero antes de cada ataque, escuchaba de nuevo el último mensaje de Ryan. No por culpa, sino por concentración. Esa noche, mientras se preparaba el ciclo de ignición de la WS-09, Tavok estaba solo en su cámara privada, con los ojos cerrados y la sincronización neural desactivada. Solo silencio. Y en ese silencio, el eco regresó. Ni siquiera están hablando. Tavok, si recibes esto. Apretó la mandíbula. No para contener el dolor, sino para contener la paz. El mundo no estaba listo para la paz. Todavía no. No hasta que el último imperio que alguna vez disfrutó del sufrimiento de la Tierra suplicara por la oscuridad. Cuando regresó al puente, la cuenta atrás había comenzado. WS-09 en espera, anunció vigilante. Parámetros de ignición solar óptimos. La estrella de Del Suray alcanzará la fase crítica en 31.2 minutos tras la detonación. ¿Advertencias de evacuación? Ninguna. Seguimos sin ser detectados. Tavok inhaló fuego. Una ráfaga de datos de mando surgió a través del hiperespacio, perforando la brecha entre las naves mundo como un susurro a través de la seda. En un sistema lejano, un falso asteroide se desplegó. Espinas se extendieron, picos de energía se cargaron y una lanza de materia oscura modificada se inyectó en la estrella de Del Suray. El sol tembló. Luego comenzó a gritar. En todo el sistema, los observadores entraron en pánico cuando su luz comenzó a parpadear. Ondas gravitacionales sacaron a los satélites de órbita. El cielo pasó de dorado a un azul enfermizo, luego a rojo, luego a negro, y entonces, explotó. Un sol, 6 planetas, 12.000 millones de almas, desaparecidos. Cuando los informes llegaron al Consejo, no debatieron. No se reunieron. Colapsaron. Una docena de mundos exigió la secesión de emergencia de la supervisión del Consejo. Otros se encerraron en sí mismos, protegiéndose con primitivas redes de defensa. Pero nada de eso importaba, porque para entonces la pregunta no era cuántas naves había construido la Tierra. La pregunta era, ¿cuántas quedan y quién es el siguiente? Tavok estaba de nuevo en el puente, observando la estrella apagarse en una columna de fuego cósmico. No sonrió. No maldijo. Simplemente susurró. 2 menos. Y la oscuridad susurró de vuelta. Quedan 11. La galaxia comenzó a fracturarse. La destrucción de Del Suray no solo aniquiló un sistema. Rompió la ilusión de control. El Consejo Galáctico, una vez una imponente estructura de burocracia, poder militar y manipulación política, ahora se asemejaba a un animal herido. Sus miembros ya no se reunían en su ciudadela fortificada sobre Sirien Prime. Se escondían en lugares no revelados, conectados solo por ráfagas de comunicación encriptada.
La mitad de ellos ni siquiera se molestaba en responder. Otros enviaban mensajes desesperados al espacio profundo, con la esperanza de encontrar aliados, escondites o salvación. Pero la salvación no llegó. Lo que llegó en su lugar fue un único mensaje repetido, sonando en todas las frecuencias, atravesando todos los escudos y cortafuegos. La tierra recuerda. La tierra paga. Tavok tenía esa frase grabada sobre la entrada de la sala del Consejo de Guerra de la WS-07. Era tosca, quemada en el acero reforzado con un soplete de plasma. Sin estandartes digitales, sin exhibiciones elegantes, solo un recordatorio. Porque por primera vez en la historia galáctica registrada, el Consejo no estaba en guerra con un imperio alienígena. Estaba en guerra con una idea, que una especie podía resurgir de las cenizas sin permiso y devolver el golpe con tanta fuerza que hacía llorar a las estrellas. Pero Tavok sabía que el camino por delante no era todo fuego y dominación. Los problemas se estaban gestando, no desde fuera, sino desde dentro. La WS-03, Voluntad de Hierro, había guardado silencio. No fue un ataque enemigo. Ninguna flota, ninguna arma en el espacio conocido podía tocar una nave mundo. Si algún alienígena lo hubiera intentado, ya sería polvo de estrellas. No, el silencio era interno. Un motín. Se hacían llamar los sancionistas. Oficiales y tripulación nacidos y criados en la Tierra que creían que Tavok había ido demasiado lejos. Que aniquilar a miles de millones, sin importar cuán cómplices fueran, no hacía a la Tierra mejor que sus enemigos. Creían en la contención, en que la diplomacia regresaría cuando el miedo hubiera hecho su trabajo. Tontos. Tavok sabía que aparecerían algunas grietas. Gente nacida después de la purga, gente criada en el secreto del renacimiento subterráneo de la Tierra, pero que nunca sintió de primera mano el frío chasquido de la pérdida. Para ellos, la agonía de la galaxia era teórica. Para Tavok, era sangre en el suelo, huesos y polvo. Estaba en la cámara de gravedad, viendo una recreación simulada de las últimas horas de Earthlight 7. La había construido no para el recuerdo, sino para la claridad. Ciudades explotaban una y otra vez en fuego digital. Civiles gritaban. Niños corrían a través del humo. Luego, silencio. Siempre silencio. Rendal se acercó. Sombrío. La WS-03 ha roto formalmente el protocolo de mando. Han desactivado sus receptores cuánticos. Sin enlace. Sin coordinación. Tavok no se giró. ¿Cuántos los apoyan? Estimación aproximada, 1/3 de la tripulación, liderados por el comandante Keyen. ¿Keyen? La voz de Tavok se oscureció. Yo mismo lo entrené. Rendal asintió brevemente. Piden un alto el fuego. Una declaración de fuerza sin genocidio. Dicen que te has convertido en el mismo tirano que la Tierra juró destruir. Tavok finalmente se giró. Su rostro era de piedra. Ellos no lo vivieron. Rendal. Lo leyeron en archivos, en cuentos para dormir. Hizo una pausa. Quiero que se restablezca el contacto. Si se niegan, ¿atacarás a uno de los nuestros? Tavok miró las estrellas más allá del cristal de observación. Si la Tierra muestra vacilación ahora, aunque sea una vez, la galaxia entera se volverá contra nosotros. Nos temen porque nos hemos vuelto impredecibles. Porque hacemos lo que nunca creyeron posible. Rendal no dijo nada, pero su silencio habló más fuerte que cualquier protesta. A bordo de la WS-03, el comandante Keyen estaba ante su propio consejo de guerra. La sala no era tan brutal como la de Tavok. Paredes elegantes, diseño más suave. La nueva generación de pensadores de la Tierra. Científicos, diplomáticos, híbridos militares. Habían crecido en la fase de planificación de las naves mundo, no en el fuego que dio origen a la necesidad de ellas. No podemos seguir haciendo esto, dijo Keyen, de pie ante sus oficiales. Del Surai no era un mundo enemigo. Sí, sus líderes apoyaron las sanciones, pero allí vivían miles de millones de civiles inocentes. ¿Creen que todos votaron? ¿Que cada niño en ese sistema merecía arder en una explosión estelar? Una de las oficiales más jóvenes, una chica de apenas 25 años, habló. Si nos detenemos ahora,
¿No mostrará eso debilidad? ¿No tomará represalias el consejo en cuanto piensen que estamos retrocediendo? Keyen asintió. Ese es el equilibrio. Necesitamos fuerza, pero con principios. Tavok está convirtiendo el nombre de la tierra en una maldición. Una advertencia susurrada con horror. Eso no es liderazgo. Es una máquina de crímenes de guerra en piloto automático. La sala estaba dividida. El miedo persistía. La lealtad a la tierra, a Tavok, a la venganza. Todo chocaba en una tensión tácita. Pero Keyen era firme y peligroso en su convicción. Llevaremos la WS-03 al borde del espacio neutral. Enviaremos un mensaje, no al Consejo, sino a la Tierra. Una exigencia para terminar la campaña, para abrir la diplomacia bajo la sombra de nuestro poder. ¿Y si Tavok dice que no? La mandíbula de Keyen se tensó. Entonces le mostraremos que el futuro de la Tierra no pertenece a sus fantasmas. De vuelta en la WS-07, Tavok observaba las últimas imágenes. La nave de Keyen aparcada en la deriva Omega, transmitiendo mensajes de paz, suplicando a los restos del Consejo una cumbre. No era traición. Era estupidez. Una vez había llamado a Keyen hijo. Ahora lo veía como lo que realmente era. Un eslabón débil. Prepara la WS-12, ordenó Tavok. Rendal parpadeó. ¿La 12? ¿La forja? La WS-12 era la nave mundo más nueva, todavía en pruebas. Su arma principal no era la destrucción física, sino biológica. Llevaba la genoplaga, un virus diseñado no para matar, sino para reescribir. Rompía los patrones neuronales de las especies alienígenas, les hacía olvidar quiénes eran, colapsaba civilizaciones desde dentro al desordenar la identidad, la cultura, la historia. Un borrado mental a escala planetaria. Tavok no quería usarla, pero necesitaba que la galaxia entendiera. Si la Tierra no podía atacar a una nave mundo que se rebelaba, no eran nada. Rendal, dijo en voz baja. Contacta a Keyen. Dile que tiene una oportunidad. Un punto. ¿Y si se niega? Tavok miró fijamente las estrellas. Entonces borraremos el motín. Mente, memoria y nombre. Mientras Tavok jugaba su partida de control y miedo, algo más se agitaba en las ruinas de Del Suray. No toda su gente había muerto. Unas pocas naves militares habían escapado antes de que la estrella se encendiera. Dispersas, perdidas, pero no rotas. Entre ellas, sobrevivió una mujer llamada Comandante Aeris. Su nave se había refugiado en las profundidades de un gigante gaseoso durante la ignición. Vio morir a su sol, a su familia, a su hogar. Culpaba a Tavok. También culpaba a sus propios líderes. Y ahora reunía lo poco que quedaba de su civilización, pasando del luto al propósito. No iba a suplicar ayuda al Consejo. No iba a llorar por justicia. Iba a hacer lo que nadie más había logrado. Iba a cazar al mismísimo hacedor de guerras. La Tierra se creía imparable, pero la venganza era universal. Y a veces, una sola brasa de un mundo quemado era todo lo que se necesitaba para encender un infierno. Keyen estaba solo en la cámara de observación de la WS-03, Voluntad de Hierro, mirando el borde de la deriva Omega. Las estrellas aquí eran más silenciosas, más distantes, como si la propia galaxia contuviera la respiración. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, pero la tensión en sus hombros delataba la guerra que libraba en su interior. Sabía que Tavok vendría. Quizá no con palabras, quizá no con razón, pero vendría. Tavok no toleraba la disidencia. No solo destruía imperios. Borraba la vacilación. El mensaje que Keyen envió a la Tierra no había sido una declaración de rebelión. No a sus ojos. Fue un llamado al equilibrio, una súplica para recordar el alma de la humanidad antes de que se consumiera por completo. Pero en la mente de Tavok, eso probablemente se registró como traición, como debilidad. Keyen una vez idolatró a ese hombre. En los primeros años, Tavok había sido un símbolo de resistencia, un superviviente que convirtió el dolor en resolución. Pero ahora se había convertido en algo completamente diferente. Una fuerza de destrucción sin pausa. Detrás de Keyen, la teniente Merrill entró en la cámara. Se acercan.
¿Cuántos? La WS-12, seguro. Aún no hay escoltas en el radar, pero probablemente haya más detrás del velo. Keyen suspiró. Envió la forja. Merrill no habló. Las implicaciones ya estaban claras. La WS-12 era un prototipo. Desplegarla tan pronto significaba una cosa. Tavok no venía a negociar. Venía a desmantelarlos. Keyen se giró, con la mirada afilada. Armen nuestros interceptores. Preparen nuestros escudos de pulso. Nadie dispara a menos que nos disparen. ¿Crees que hablará? No, dijo Keyen con amargura. Pero tengo que creer que la tripulación todavía podría hacerlo. A través de las estrellas, a bordo de la WS-12, la forja, Tavok estaba en el núcleo táctico, su rostro iluminado por flujos de datos carmesí. Esta nave era diferente. Sus paredes pulsaban con un tenue brillo orgánico. Biotecnología entretejida con hilos de mando sintéticos. La genoplaga estaba viva de una manera que ninguna arma debería estarlo. Rendal parecía perturbado. ¿Realmente piensas desplegarla? Si Keyen se niega a obedecer, entonces sí. Todavía hay una manera de traerlo de vuelta. No va a volver, espetó Tavok. Tomó su decisión en el momento en que dejó que su conciencia hablara más fuerte que el mando. Rendal vaciló. Tú lo entrenaste. Confiabas en él. Y por eso duele. Pero también por eso no dudaré. Tavok se movió hacia la terminal de despliegue. Una esfera oscura giraba lentamente en su carcasa de estasis. La genoplaga, invisible para la mayoría de los sensores, pero fatal para la identidad. No mataría a Keyen ni a su tripulación. Borraría su historia, reescribiría sus rutas neuronales hasta que no pudieran recordar la Tierra, su misión, ni siquiera sus nombres. Serían pizarras en blanco a la deriva en el espacio. No muertos, simplemente desaparecidos. Contacta con la WS-03, ordenó Tavok. Última advertencia. Las comunicaciones crepitaron en el puente de mando de la WS-03. Tavok, la voz de Keyen era serena. Veo que trajiste la forja. La voz de Tavok respondió con el peso de la finalidad. Estás violando el protocolo de mando. Has transmitido mensajes no autorizados a canales enemigos. Has roto la formación y permanecido en silencio durante 72 horas. Por la presente, se te considera comprometido. No estoy comprometido, replicó Keyen. Estoy consciente. Has matado a casi 20.000 millones de seres en 3 sistemas. Te has convertido en lo que temían, peor de lo que nunca fueron. Tavok no dijo nada por un instante. Luego, retírate. Vuelve a la coordinación de la flota terrestre o serás anulado. ¿Anulado? Son vidas humanas, Tavok. No, dijo Tavok fríamente. Son fantasmas. Hombres huecos que portan ideales que murieron con Earthlight 7. El mundo que quieres de vuelta no existe. Ahora solo existe la supervivencia. El canal se cortó. Keyen se quedó en silencio. Merrill parecía pálida. ¿Qué hacemos? Keyen se giró hacia sus oficiales. Preparen nuestros propios perturbadores cuánticos. Si despliega el virus, nos dispersaremos. Prefiero desaparecer en el exilio que convertirme en una cáscara de mí mismo. Un técnico más joven habló. Señor, pico de energía entrante. La WS-12 está armando la carga. La mandíbula de Keyen se tensó. Así que a esto hemos llegado. Escudos arriba. Todas las cubiertas. Prepárense para el repliegue electromagnético. Entonces ocurrió algo inesperado. En la oscuridad, más allá de ambas naves, otra señal cobró vida. No registrada, desconocida. Una nave se desocultó. No era del Consejo, no era de la flota terrestre, y no era pequeña. El puente de la WS-03 se iluminó con advertencias. Nave desconocida aproximándose. Desplazamiento masivo. Firma de energía desconocida. Estaban ocultos hasta ahora. Merrill entrecerró los ojos. No es Tavok, no somos nosotros. ¿Quién demonios es? El rostro de Keyen se endureció. Entonces llegó el mensaje. Una voz, fría, femenina. Soy la comandante Aeris, del remanente soberano de Del Suray.
Mataste a mi mundo. Ahora yo terminaré el tuyo. Y así, el campo de batalla cambió. Aerys estaba a bordo de su coloso improvisado, el Aswalker. Construido con restos de naves de escape de Delsurai, tecnología proscrita, motores de singularidad del mercado negro y pura desesperación. No era una nave mundo, pero era un monstruo por derecho propio. Había pasado meses escondida, reconstruyendo, observando, y cuando vio a Tavok prepararse para atacar a los suyos, vio una oportunidad, una debilidad. Construisteis vuestros monstruos, tierra, susurró, pero no visteis los que creasteis en nosotros. Lanzó el primer ataque. No a Tavok, sino a Keyen. No porque supiera quién era, sino porque quería que la tierra sangrara primero por dentro. Que se destruyeran entre ellos. Que se despedazaran mientras ella avivaba el fuego. La WS-03 se sacudió violentamente. «Nos están atacando», gritó un teniente. «No es Tavok. No, es Delsurai». Keyen maldijo. «Habrán comunicaciones. Díganles que no somos parte de los ataques de Tavok. Nos hemos retirado». Sin respuesta. Una segunda andanada se estrelló contra su casco. El arsenal izquierdo de la nave se despresurizó hacia el espacio. «Están interfiriendo las comunicaciones». Keyen se giró, furioso. «Todos los escudos al frente. Nos ocuparemos de Tavok más tarde». Todavía no se daba cuenta, pero Aerys había hecho lo que el Consejo nunca pudo. Había hecho que la Tierra luchara contra sí misma. En la WS-12, Tavok observaba el caos desarrollarse. La nave de Keyen bajo fuego, un nuevo enemigo entrando en el campo de batalla. Parte de él sintió satisfacción. Que ardan los traidores. Pero otra parte, enterrada en lo profundo, endurecida, pero no del todo muerta, vaciló. Entonces Rendal dijo algo inesperado. «Señor, estamos detectando cápsulas de escape». «¿De quién?» «De la WS-03. Civiles, cadetes, personal médico. Están abandonando la nave». Keyen no los protegió a tiempo. Los ojos de Tavok se entrecerraron. Y algo, un destello del hombre que solía ser, se movió. «Retira la forja», ordenó. Rendal lo miró fijamente. «¿Qué?» «Retírala. Los de Delsurai quieren sangre. Que la tomen de otro». «¿Estás perdonando a Keyen?» «No. Le estoy dejando ver lo que cuesta la piedad». Tavok dio un paso adelante. «Rescata las cápsulas. Solo las cápsulas. La WS-03 está por su cuenta». En la tormenta de fuego de traición, venganza e ideología, tres facciones ahora giraban hacia el caos. Tavok, el señor de la guerra, tratando de controlar al monstruo que forjó. Keyen, el idealista, luchando por salvar la poca conciencia que le quedaba a la humanidad. Y Aerys, la vengadora, quemando la galaxia para calmar su ruina. Las estrellas nunca habían conocido tal silencio, ni tal furia. El silencio después de la tormenta fue peor que la batalla misma. La WS-03 flotaba a la deriva, venteando plasma desde su flanco dorsal reventado. Los incendios ardían en compartimentos donde los sistemas automatizados habían fallado. El soporte vital se mantenía por un hilo. Y un tercio de la tripulación estaba muerta o desaparecida. El resto estaba o bien luchando por el control o mirando al vacío, paralizados por la traición de un enemigo que no esperaban. El ataque de Aerys no había sido preciso. Fue venganza pura. Un martillazo asestado con rabia en lugar de estrategia. No quería prisioneros. Quería cenizas. Keyen estaba desplomado en la silla de mando secundaria, con la mitad de la cara manchada de hollín y sangre. Merrill estaba a su lado, visiblemente conmocionada, sosteniendo una terminal de mano, tratando de restablecer el contacto con la IA de su flota. Perdimos los sensores externos. Los ordenadores centrales no responden. ¿Cuántas bajas? Graznó Keyen. Demasiadas. Pero las cápsulas de escape lo lograron. Tavok las recogió. Eso hizo que Keyen se detuviera. ¿Hizo qué? Merrill asintió. No nos disparó. Retuvo la forja. Simplemente dejó que los restos nos golpearan y luego rescató nuestras cápsulas. Keyen parpadeó a través del dolor. Sin discursos,
¿Sin misión de piedad? No. Solo observó. Frío como siempre. Eso lo empeoraba de alguna manera. Tavok no necesitaba disparar un arma para destruir a alguien. A veces dejaba que el universo hiciera el trabajo sucio y se quedaba mirando mientras sucedía. Déjalos darse cuenta de lo que cuesta la piedad. Que los consuma vivos. De vuelta en la WS-12, Tavok estudiaba a los supervivientes sacados de las cápsulas. Jóvenes, asustados, algunos heridos. La mayoría no entendía por qué su propia gente se había vuelto contra ellos. No les habló directamente. Simplemente observó desde detrás del cristal de observación. Rendal se acercó con una tableta de datos. Están limpios. Sin conexiones con el motín. En su mayoría médicos, técnicos subalternos, algunos cadetes. Ni rastro de Keyen. Tavok asintió lentamente. Déjalos recuperarse. Asígnales cuartos en la cubierta 14. ¿No los vas a enviar de vuelta? La mandíbula de Tavok se tensó. No hay nada a lo que enviarlos de vuelta. Miró las estrellas. Pero no ofrecían respuestas. Él quería que la Tierra fuera mejor, murmuró Tavok. No se dio cuenta de que la galaxia solo respeta el fuego. La galaxia se estaba fracturando. Y Tavok, una vez la vanguardia de la venganza de la Tierra, ahora caminaba por el filo de una navaja entre el terror estratégico y el colapso absoluto. Las naves de guerra, aunque poderosas, no eran invencibles. Dependían del miedo, de la ilusión de unidad. Pero cuando una nave de guerra rompió filas y surgió otro elemento renegado como Aerys, le indicó a todos que la Tierra no era una fuerza singular. Estaba dividida, y en la división, hasta los titanes sangran. En otro lugar, Aerys estaba sentada en la silla de mando de las Walker, con los dedos temblando y la mandíbula apretada. Lo habían logrado. Habían golpeado a la Tierra, o al menos a uno de sus monstruosos brazos. Su tripulación, leales remanentes de la destrozada flota de defensa de Del Suray, permanecía en un silencio atónito. Habían esperado la muerte, el martirio, no la supervivencia. Pero ahora había sangre en el agua, y habían vivido. ¿Estado? Preguntó Aerys, su voz cortante. Hicimos daño. La WS-03 sigue operativa, pero lisiada. Sus cápsulas de escape fueron interceptadas por otra nave de guerra terrestre. Aerys apretó los puños. Que rescaten a sus propios traidores. Dejamos claro nuestro punto. Otro oficial vaciló. Señora, ¿y si toman represalias? Entonces les daremos más de aquello para lo que no están preparados. Se puso de pie, con los ojos ardiendo. No somos solo supervivientes. Somos la evolución. La Tierra se convirtió en un monstruo. Bien. Convirtámonos en el veneno que nunca verán venir. Para Aerys, esto no era una sola batalla. Era un reclutamiento. Por toda la galaxia, docenas de especies todavía odiaban a la Tierra, todavía temían a Tavok, todavía recordaban los fuegos de Traban y del Suray. Aerys los encontraría, los uniría, les daría algo que no habían tenido en años. Un objetivo que creían poder atacar, porque Tavok había jugado mal sus cartas. Y cuando construyes armas que queman sistemas enteros, al final todo el mundo quiere una cerilla. De vuelta en la WS-07, Tavok regresó de la cubierta de refugiados a la cámara de mando. No había hablado directamente con Keyen. No lo necesitaba. Keyen lo entendería. Dejar vivir a la WS-03 fue el mensaje más contundente que Tavok podría haber enviado. Pero algo todavía lo carcomía. Durante 23 años, Tavok había creído en dos verdades: la Tierra era la presa, y solo un poder abrumador podría evitar otra purga. Pero ahora, mirando las estrellas que parpadeaban fríamente, otra verdad tomaba forma. No tenía estrategia de salida, ni plan de paz, ni camino hacia la reconciliación. Solo más guerra, más destrucción. Y esa comprensión, por muy enterrada que estuviera, comenzó a pudrirse en el fondo de su mente. Se giró hacia Vigilante, la IA de la WS-07. Estado de las comunicaciones del Consejo. Inactivas, respondió la IA. Pings encriptados continúan a través de redes de retransmisión inactivas. La mayoría de las facciones están en desorden.
¿Hay alguna nueva comunicación desde la franja exterior? ¿Qué tipo de comunicación? Naves no registradas. Flotas nómadas. Unidad inusual entre remanentes dispersos. Tabok entrecerró los ojos. Aerys. Sí. Posiblemente coordinando. Tabok dio un paso adelante. Envía un ping fantasma. Solo observar. Si comienza a construir alianzas, lo sabremos, terminó la IA. Tabok exhaló. No estaba listo para un segundo frente, pero lo estaría. Keyen, mientras tanto, yacía en la enfermería de la WS-03, con costillas rotas, un brazo quemado, exhausto. Merrill se sentó a su lado. Órdenes. Keyen cerró los ojos. Envía una transmisión a Tabok. Sin protestas, sin justificaciones, solo esto, defendimos algo, y por eso sobrevivimos. ¿Crees que lo entenderá? No, susurró Keyen. Pero quizás alguien más lo haga. Al mismo tiempo, en las afueras de la expansión de Vega, un remanente del Consejo recibió una extraña señal. Encriptada, antigua. Llevaba una sola frase en un idioma muerto, pero la conocían bien. La Tierra recuerda. Y debajo, algo nuevo. Pero la Tierra ya no está sola. La expansión de Vega fue una vez un cementerio. Sistemas vacíos dejados atrás por civilizaciones demasiado débiles para importar. Ahora estaba despertando. Aerys se encontraba en el centro de un enorme hangar orbital, improvisado con restos y tecnología robada. Detrás de ella, el Aswaker flotaba como un depredador en reposo. Ante ella había delegados de 12 mundos destrozados. No eran diplomáticos. Eran señores de la guerra, insurgentes, desertores y supervivientes. El tipo de gente que había visto sus hogares desvanecerse bajo la nueva doctrina de guerra de la Tierra. No confiaban los unos en los otros, pero odiaban más a Tabok. Aerys levantó una mano y la sala se silenció. Todos habéis visto en lo que se ha convertido la Tierra. Visteis caer a Traban. Visteis morir al sol de Del Suray. Algunos de vosotros erais simpatizantes del Consejo. Otros erais rebeldes incluso antes de que la Tierra levantara su primera nave de guerra. Pero ahora todos somos iguales. Caminó hacia adelante, su voz cortante y fría. ¿Creéis que Tabok es invencible? No lo es. Dejé lisiada una de sus naves de guerra con la mitad de las armas que tenéis en esta sala. Y el resto, están divididos. La Tierra ya no está unida. Se está desgarrando a sí misma. Un rudo señor de la guerra Sourn gruñó. Incluso divididos, podrían borrar este sistema en segundos. Podrían, admitió Aerys. Pero no lo harán. ¿Por qué? Ella sonrió. Porque han perdido el porqué. Dio un paso atrás y activó una transmisión holográfica. Mostraba a los supervivientes de la WS-03, los que Tabok había rescatado. Sus rostros, jóvenes, humanos, asustados, desilusionados, se extendieron por la pantalla. No lucharon. No tomaron represalias. Fueron perdonados. No por piedad, sino por incertidumbre. Aerys se giró hacia la sala. La mayor arma de la Tierra es Tabok, pero Tabok está solo. La sala zumbó con inquietud. Alguien susurró, entonces no luchamos contra la Tierra, luchamos contra él. Exactamente, dijo Aerys. Y así, nació una coalición. No de héroes, sino de monstruos con un enemigo común. Tabok estaba en la cámara central de la WS-07, observando transmisiones encriptadas pasar por el tablero táctico. Su red de satélites fantasma estaba interceptando las primeras señales sólidas de resistencia coordinada. Múltiples especies, protocolos unificados. Un nombre repetido una y otra vez, Aerys. Se inclinó hacia adelante, en silencio. Rendal entró detrás de él. ¿Lo has visto? Sí. Está formando algo. Un movimiento, dijo Tabok en voz baja. Y es lista. No está atacando directamente. Está volviendo a otros contra nosotros, contra mí. Rendal se acercó lentamente. Todavía tenemos una fuerza abrumadora. La fuerza no importa si el miedo se desvanece. Tabok sabía que este momento llegaría. Todo imperio en la historia se excedía en algún momento.
Había apostado a que el miedo sería suficiente para comprar la seguridad de la Tierra. Ahora el miedo se estaba debilitando, y la duda se extendía como grietas en el metal del casco. Incluso su propia tripulación lo notaba. Había captado susurros, oficiales intercambiando miradas, miembros de la tripulación cuestionando el silencio del mando terrestre. No todos los líderes de la Tierra habían sobrevivido a la gran retirada subterránea, y los que sí lo hicieron estaban fragmentados, discutiendo en búnkeres ocultos sobre los métodos de Tavok. Algunos lo llamaban Salvador. Otros susurraban una palabra mucho más peligrosa: lastre. La WS-03 flotaba en órbita sobre una luna muerta para reparaciones de emergencia. La tripulación había reparado los peores daños. Keyen estaba de nuevo en pie, aunque todavía se apoyaba en un bastón por una cadera fracturada. Las cicatrices del asalto de Aerys eran más profundas que la carne. Los monitores internos estaban de nuevo en línea, y lo que vieron los sorprendió. Imágenes del discurso de Aerys en la expansión de Vega se habían vuelto virales, no solo en las redes alienígenas, sino en los círculos ocultos de la flota terrestre. La frase que se repetía sin cesar: Tavok no es la Tierra. Keyen miraba la pantalla, en silencio. Merrill estaba sentada cerca, leyendo mensajes interceptados de los restos del consejo. Se están organizando a su alrededor, dijo ella. Ella hizo lo que nosotros no hicimos, respondió Keyen. Hizo que la gente creyera. Merrill lo miró. Ya te están llamando el comandante fantasma. El que se enfrentó a Tavok y vivió. Keyen soltó una risa cansada. Eso es generoso. No me enfrenté. Me destrozaron. Pero te negaste a matar. La sonrisa de Keyen se desvaneció. No me negué por piedad. Me negué porque pensé que alguien tenía que recordar lo que éramos. Se puso de pie lentamente. El dolor era manejable. Graba un mensaje, dijo. ¿Para quién? Para la Tierra y para la galaxia. La transmisión se extendió como la pólvora. Keyen, de pie con su abrigo de oficial rasgado, el rostro magullado, pero la voz firme. No suplicó por la paz. No se disculpó. Simplemente dijo: se suponía que debíamos ser mejores. Resurgimos de la ruina no para quemar a otros, sino para protegernos. En algún punto del camino, olvidamos esa diferencia. Luché con Tavok. Creí en él. Nos salvó de la extinción. Pero ahora está escribiendo nuestra extinción en las estrellas, un mundo a la vez. La Tierra no es un solo hombre. No somos naves de guerra. No somos el miedo. Si Tavok oye esto, lo digo como alguien que una vez lo siguió sin dudar. Retírate. Déjanos reconstruir, o quemarás todo lo que juraste proteger. El mensaje fue corto, pero su peso era innegable. Tavok lo vio. Lo vio 2 veces, luego apagó la pantalla. Rendal esperó. Se ha convertido en un símbolo. Tavok asintió. Se ha convertido en un problema. Podrías matarlo. Podría, dijo Tavok. Pero no lo haré. ¿Por qué? Tavok se giró. Y por primera vez, su voz se quebró. No de emoción, sino de gravedad. Porque si lo mato ahora, demuestro que tiene razón. En el frío más allá del espacio conocido, Aerys también vio el mensaje. Su consejo de guerra ya estaba debatiendo. Es un debilucho. No, es una palanca. Demasiado blando para sobrevivir. Aerys levantó una mano. Dejadlo hablar. Se detuvieron. No es nuestro enemigo, dijo ella. Es el puente. ¿Entre qué? Aerys se giró hacia ellos. Entre Tavok y el fin del control de la Tierra. En búnkeres profundos bajo la corteza terrestre, los restos supervivientes de su verdadero liderazgo, científicos, estrategas, políticos en la sombra, se reunieron en una conferencia de emergencia. Un hombre observaba la misma transmisión. Era viejo, demacrado, un nombre que nadie había pronunciado en voz alta en una década. Se giró hacia su consejo y dijo solo una cosa: retiren a Tavok. La sala se sumió en el silencio. Y el futuro comenzó a torcerse. El mensaje de retirada llegó a través de un protocolo olvidado, uno que Tavok no había visto en 15 años. Estaba enterrado en los sistemas neuronales de la WS-07,
accesible solo a través de una clave de encriptación privada conocida por una docena de personas en la Tierra, 11 de las cuales se suponía que estaban muertas. Pero una sobrevivió. Y su voz, baja y precisa, resonó a través de la consola de mando de Tavok como un fantasma arrastrando las uñas por su tronco cerebral. Tavok miró fijamente el mensaje. No se movió, no parpadeó. El sello en la transmisión, la triple hélice espiral de la verdadera autoridad de la Tierra, no los gobiernos de escaparate ni los generales títeres, confirmaba que era real. Alguien por encima de él había resurgido, y estaban desconectando el enchufe. Rendal estaba detrás de él, observando la pantalla parpadear. Te están retirando. Me están desafiando. ¿Desobedecerás? Preguntó Rendal en voz baja. Tavok apartó la mirada. Les di 23 años de lealtad. Los salvé de la extinción. Cuando el Consejo vino por nuestra sangre, ellos se escondieron. Yo luché. Construí lo que mantuvo a la Tierra viva. Rendal no discutió, pero el silencio entre ellos lo decía todo. Tavok apretó los puños. Volveré, dijo finalmente. Pero bajo mis propios términos. De vuelta en la WS-03, la tripulación observó la orden de retirada de la Tierra como si fuera un acto de intervención divina. Algunos vitorearon. Otros fueron cautelosos. Keyen no vitoreó en absoluto. Estaba sentado en la cámara auxiliar, viendo a Merrill reproducir el mensaje. Va a volver, dijo ella. Quizás lo encierren. Quizás desmantelen las naves de guerra. Keyen no respondió. ¿No te lo crees? Creo en la política, dijo Keyen. Y creo que lo atarán en corto, por ahora. Pero Tavok ya no es un soldado. Es una creencia, un impulso. Se inclinó hacia adelante. Y el impulso no se detiene porque alguien se lo ordene. Se puso de pie lentamente y se giró hacia ella. Dejamos la órbita. ¿A dónde? A la expansión de Vega. A ver a Aerys. Sí. Merrill se puso rígida. ¿Crees que escuchará? No, dijo Keyen honestamente. Pero está ganando, y si no nos interponemos entre ella y lo que viene después, quemará la Tierra solo para sentirse en paz. Hizo una pausa. Y no permitiré que la humanidad se convierta en una advertencia. Aerys estaba en su cámara, observando llegar las flotas. Lo que había comenzado como una resistencia dispersa era ahora una armada móvil. 37 naves de 6 especies diferentes. Algunos viejos destructores del Consejo, otros construidos con chatarra, apenas aptos para el espacio. Pero todos compartían una cosa: odio. No solo por la Tierra, sino por Tavok. Por lo que representaba. Su oficial técnico se acercó. La WS-03 ha dejado la órbita lunar. Vienen hacia aquí. Aerys asintió. Déjalos. Él no es Tavok. El oficial vaciló. ¿Crees que Keyen luchará? No, dijo Aerys. Creo que intentará detenernos. El oficial inclinó la cabeza. ¿De qué? Aerys miró por el ventanal. Del final. Tavok atracó la WS-07 en la órbita alta de la Tierra, flanqueado por 3 drones de escolta y una bienvenida silenciosa. Sin gran ceremonia, sin desfile, solo silencio. Salió solo. Ninguna seguridad lo recibió. Solo un hombre, viejo, calvo, con los ojos hundidos por el tiempo. El director Albert. Una vez jefe del Comando Estratégico de la Tierra, ahora un mito susurrado por los planificadores del Círculo Interno. Llegas tarde, dijo Albert. Estás vivo, respondió Tavok. Albert esbozó una sonrisa fantasmal. Entraron en el viejo complejo de mando bajo la capa de hielo de Groenlandia, intacto desde el colapso, un lugar donde se tomaron las decisiones secretas de la Tierra mucho antes de que el Consejo supiera que la Tierra estaba despierta. Caminaron en silencio hasta que llegaron a la cámara de mando. Las pantallas parpadeaban. Los satélites mostraban el caos galáctico. La guerra que Tavok había comenzado se había extendido. Quemaste demasiado, dijo Albert. Hice a la Tierra segura. Nos convertiste en un objetivo. Nos hice intocables, espetó Tavok. Te convertiste en un dios, dijo Albert con calma. Y ahora tus adoradores se están yendo. Tavok se giró, con la mandíbula apretada.
Albert continuó. Aerys ya no es solo una amenaza. Es una figura emblemática. Tus enemigos ahora tienen estructura. Keyen les dio conciencia. Aerys les dio fuego. Tavok apretó los puños. ¿Y qué quiere la tierra? Albert lo miró fijamente. Queremos la paz. Tavok se burló. No hay paz con fantasmas. La voz de Albert bajó de tono. No hay futuro contigo. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier ráfaga de flota. Tavok no respondió. Simplemente se giró y se fue. En la expansión de Vega, la WS-03 llegó cerca de la flota de la coalición. Nadie abrió fuego, pero todos los cañones apuntaban. Aerys se reunió con Keyen a bordo de una nave neutral. La reunión fue tensa. Sin guardias, solo dos líderes que deberían haber sido enemigos. Ella lo estudió como un arma rota. Pareces cansado. Lo estoy, dijo Keyen. ¿Tú? Duermo perfectamente, respondió Aerys. La culpa no habita en gente como yo. Keyen no mordió el anzuelo. No vine a luchar contigo. ¿Entonces por qué? ¿Para detenerme? Aerys rió amargamente. ¿Detenerme de qué? ¿De obtener justicia? Vi a mi familia arder. Mi planeta morir. La tierra mató dioses. Yo solo estoy matando soldados. Keyen negó con la cabeza. No. Estás construyendo un imperio de venganza, y en el momento en que dispares contra la tierra, te convertirás en lo que Tavok se convirtió. Aerys se inclinó. Estoy bien con eso. Yo no. Sacó una tableta, reprodujo un video. Tavok, de vuelta en la tierra, silencioso, atado en corto. No un héroe, no un mártir, solo un hombre al borde de su propio mito. Aerys observó, con expresión ilegible, y luego dijo, ¿y ahora qué? Keyen la miró directamente a los ojos. Dejemos de escribir la historia con fuego. El Consejo de la Coalición se reunió esa noche. Aerys se paró ante ellos. Keyen piensa que debemos detenernos aquí, que dejemos vivir a la tierra, que llamemos a esto una victoria. Murmullos. Algunos de ira, otros de incertidumbre. Ella levantó una mano. Yo digo que no. Más murmullos. Yo digo que la tierra paga por cada mundo que quemó. Por Travan, por Del Suray, por los niños que nunca tuvieron una oportunidad. Luego una pausa. Pero, silencio. Si matamos a la tierra ahora, matamos cualquier posibilidad de significado. Tavok muere como un mártir, un símbolo de fuerza. Keyen muere como un tonto. Nos convertimos en monstruos. Su voz se suavizó. Podemos parar. ¿Lo harás? Preguntó alguien. Aerys miró por el ventanal. Las estrellas parpadeaban, observando. No lo sé. De vuelta en la Tierra, Tavok estaba sentado solo en la cámara de observación de la WS-07, despojado de su rango, pero no de su propósito. Miró las estrellas que una vez comandó y susurró. Todavía me necesitan. El cielo sobre la Tierra no había cambiado en 23 años. Todavía el mismo sol, la misma luna pálida, las mismas estrellas que miraban hacia abajo, frías y distantes, a un planeta que una vez rogó a la galaxia que lo notara, y que ahora deseaba que la galaxia lo olvidara. Pero en este día, algo nuevo flotaba justo más allá de la mesosfera. Una flota. No la de Tavok, no la de la Tierra. La coalición. 58 naves, 6 especies, un objetivo. No se escondieron. No transmitieron amenazas. Simplemente esperaron. Porque dentro de la nave líder, el Aswaker, la comandante Aerys también esperaba. Esperando a ver si la Tierra respondería con la llama de Tavok o la contención de Keyen. En los profundos búnkeres de mando, el gabinete de emergencia de la Tierra estaba en silencio, con los ojos fijos en los monitores orbitales. Tavok estaba sentado al borde de la sala, ya no en uniforme, ya no al mando, pero seguía siendo el único hombre al que cada persona en esa sala temía. El director Albert se giró hacia él. ¿Qué harías? Tavok se inclinó lentamente. Apuntar a sus motores. Desactivar la mitad. Advertir al resto. Se retirarán. Podrían disparar primero. Los ojos de Tavok no parpadearon. Entonces dals una razón para no volver a disparar nunca más. Albert miró a los demás.
No lo trajimos de vuelta para liderar otra masacre. Tabok se puso de pie. Entonces deberíais haberme dejado morir ahí fuera. Salió de la sala. Nadie lo detuvo. Afuera, muy por encima de la atmósfera, las naves de guerra esperaban. En el puente de las Walker, Aerys miraba la tierra a través de su ventanal. ¿Algún movimiento?, preguntó. Su segundo al mando negó con la cabeza. Silencio de radio. Nos están observando, esperando. Una larga pausa. Luego, Keyen ha aterrizado. Aerys exhaló. Y se dirige al mando terrestre solo. Sin escolta, sin escudo, solo un hombre sin nada que proteger más que la verdad. Keyen descendió al nivel más profundo del búnker y encontró a Tabok de pie en el corredor de observación de la WS-07. No habían hablado cara a cara desde antes del ataque a Del Suray. Entró lentamente, su bastón golpeando como un metrónomo, marcando el final de una era. Tabok no se giró. No deberías estar aquí, dijo Tabok en voz baja. Alguien tiene que estarlo, respondió Keyen. Tabok suspiró. Quieren la paz. ¿Y tú? Tabok finalmente se giró. Son débiles. No, dijo Keyen. Están cansados. Tabok se acercó, lo suficiente como para mirar directamente a la cara marcada de Keyen. ¿Crees que Aerys se detendrá? ¿Crees que vino aquí a hablar? No sé a qué vino, respondió Keyen. Pero yo vine aquí para terminar esto. Tabok se burló. Viniste aquí a suplicar. No, dijo Keyen, con voz firme. Vine aquí para recordarte por qué empezaste esto. Por lo que todos empezamos esto. Supervivencia, espetó Tabok. No, susurró Keyen. Recuerdo. Y Tabok se congeló, porque la palabra lo golpeó más fuerte que cualquier arma podría haberlo hecho. En el Aswaker, Aerys caminaba de un lado a otro. Todavía sin misiles. Todavía sin una voz de la tierra. Entonces una luz parpadeó. Transmisión entrante. De la tierra. Se preparó. Reprodúcela. Era Keyen. Cansado, curtido, pero no quebrado. Soy el comandante Keyen de la WS-03. Hemos cometido errores. Hemos matado. Hemos quemado. Pero no porque amáramos la guerra, sino porque temíamos el silencio. El miedo nos hizo peligrosos. Tabok nos hizo seguros. Pero la seguridad construida sobre el miedo se convierte en una prisión. Hoy no hablo como comandante, sino como humano. Recordamos a Traban, a Del Suray, a Earhlicht. Recordamos a todos los muertos. Así que, si este es el día en que morimos, que sea en la verdad. Pero si es el día en que vivimos, que sea en el recuerdo. Pido un acto de paz, un día, un paso. Siguió el silencio. Aerys se quedó quieta. Nadie habló. Entonces sus manos se movieron. Abrió un canal hacia la tierra. En la tierra, la cámara de emergencia contuvo la respiración. Transmisión de las Walker. Pónganla en pantalla. Aerys apareció. Sin rabia, sin amenaza, solo ojos que habían visto demasiada pérdida. Enterré a mis hijos bajo un sol muerto. Juré que vería a la tierra sangrar por ello. Pero ahora veo a un hombre que me devolvió la elección. Nos retiraremos, por ahora. Pero la tierra también debe retirarse. Desmantelen sus naves de guerra. Derriben sus máquinas divinas, o la próxima vez, nadie se irá de aquí. El mensaje terminó. Y la tierra no disparó. Ella tampoco. 3 días después, en la expansión de Vega, Aerys subió a la plataforma del Consejo, no como una señora de la guerra, sino como una representante. No sonrió. No se disculpó. Pero depuso las armas. A su lado, Keyen permanecía en silencio. No había dado discursos, pero de alguna manera, al sobrevivir a Tabok, se volvió más ruidoso de lo que Tabok jamás fue. La WS-07 fue desmantelada. Su núcleo desmantelado, su IA purgada. Tabok observó el proceso en silencio. No protestó. No pidió su rango. No pidió perdón. Simplemente le dijo a Rendal, el último amigo que le quedaba. Diles que nunca quise ser recordado. Solo temido. Y luego caminó hacia la oscuridad. Sin tumba, sin monumento. Solo silencio.
Pasaron los años. La galaxia recordaba a la Tierra. No como un tirano, no como un santo, sino como una cicatriz. Y en esa cicatriz creció algo parecido a la paz. No perfecta, pero ganada. Las naves de guerra se habían ido. El consejo nunca se reconstruyó. Y las estrellas, por una vez, se